Muchísimas gracias, doctora. Ahora vamos a continuar con el doctor González Rabatú, médico adscrito del Servicio de Ortopedia en el módulo de columna, también miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia y del Consejo, así como de la Sociedad Norteamericana de Columna, con su tema de análisis mecánico estructural del injerto óseo en corporectomía de columna cervical y diseño de software simulador de cargas con método de elementos finitos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. El trabajo que vamos a presentar el día de hoy es un trabajo que hicimos aquí en el hospital. Lo quise presentar porque queremos hablar de la experiencia que tenemos acá en cuestión de investigación. Como comentó ahorita el doctor Rico, el tema es el análisis mecánico estructural de injerto óseo en corporectomía de columna cervical, diseño de software simulador de cargas con métodos de elementos finitos. Aquí nos apoyamos mucho también en la cuestión de los residentes. Algunos de ellos han aparecido en el trabajo, ya está publicado. Este trabajo lo presenté a nivel nacional este año en ortopedia, en el Congreso de Ortopedia. Sacamos el tercer lugar, pero es importante que sepamos, mis compañeros, qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo aquí en el hospital. Bueno, como introducción, el uso de la corporectomía cervical es un recurso quirúrgico muy usado y necesario para sustituir un cuerpo vertebral dañado por la acción de un accidente. Esto va a producir unas fracturas por fricción, compresión del cuerpo o incluso estallamientos. Y entonces va a evaluar el grado de complejidad de la fractura. Vamos a realizar una corporectomía y vamos a colocar algún espaciador, ya sea de injerto óseo, mallas, cajas. Esta imagen es muy importante, porque en base a esto fue que empezó la inquietud. Si nosotros nos damos cuenta, ya ha operado el paciente, la rectificación que mantiene la lordosis por la forma de la malla que tiene es muy importante porque estos son productores de dolor. Aquí fue necesario requerir conocer el comportamiento de dicho injerto a nivel estructural, sometiéndolo a cargas. Primero usamos modelos biológicos y posteriormente con un simulador de elementos finitos para poder personalizar el estudio en cada paciente. Eso es lo importante del estudio, que en cada paciente vamos a poder hacerlo en un futuro. Objetivos: el presente trabajo se realiza un análisis mecánico donde se diseña la forma del injerto de hueso. Ese injerto tiene que tener forma trapezoidal y no existe ningún estudio que demuestre esto. Por eso lo estamos haciendo, por eso se hizo. Se reportan resultados generados del análisis mecánico estructural de ensamble con un modelo biológico, ¿sí? Que fueron de vértebras de cerdo, y posteriormente con modelos finitos en una sección cervical de C3 a C5 con un simulador de cargas. Dentro del material y métodos se analizó el injerto óseo de forma trapezoidal. Encontramos una inclinación de 8 a 11 grados aproximadamente. Se realizan cálculos y ecuaciones trigonométricas para determinar el ángulo específico de las plataformas, las cuales nos permiten restablecer la lordosis fisiológica. Tomamos medidas de radiografías de columnas normales o sanas en aproximadamente 200 pacientes para poder sacar o hablar de un ángulo promedio. Se toman los ángulos normales de las radiografías, se saca un promedio de los mismos, siendo este entre 8 y 11 grados, y se realizan comprobaciones de los ángulos. Para eso entraron nuestros amigos ingenieros. Usaron diferenciales, integrales, ecuaciones trigonométricas de ángulo doble y mitad de ellos, otras cosas del diablo que quién sabe qué eran, y se realizan estudios en vértebras porcinas instrumentadas. Posteriormente se realiza el diseño del programa simulador de cargas por el método de elementos finitos. Se realiza un injerto, como aquí lo vemos, de forma trapezoidal de hueso, lo que estamos platicando, con las plataformas que debe ser una angulación entre 8 y 11 grados, para que esto nos mantenga la lordosis cervical fisiológica. Aquí tenemos el modelo biológico. Se realiza una instrumentación en vértebras cervicales porcinas con una placa anterior. Esta se somete a cargas en una prensa hidráulica Instron 8540 con capacidad para 25 toneladas. Se llevan las cargas desde 3 kilos hasta 650 kilogramos, que es cuando estallamos una vértebra cervical, verificando que no existe un desplazamiento del injerto de más de 3 milímetros. ¿Cómo se logró esto? Una vez que se instrumentó lo que viene siendo las vértebras, se pusieron el injerto, se sometieron a cargas y entonces utilizamos un sensor de desplazamiento vertical. Este es el tipo LBD TSDP50C, que va de 0 a 100 milímetros. Este se coloca en la parte posterior del injerto y entonces consta con un sensor de aguja.
este va captando el desplazamiento posterior que pueda tener el injerto de hueso en milésimas de los milímetros. Ante esto, obviamente se requiere de un elemento, un modelo de elementos finitos, para que nos permita simular y variar las condiciones de carga en un rango desde 80 newtons hasta el valor de estallamiento del cuerpo vertebral, el cual aproximadamente ocurre a los 6.334.5 newtons, que equivalen a 650 kilos. Recordamos nada más que 9.8 newtons equivale a 1 kilogramo de fuerza. Aquí tenemos una de las tablas que hicimos, ya con las conclusiones que sacamos de las cargas. Obviamente empezamos con 3.6 kilos, que es de la cabeza humana, y ya nos fuimos hasta 650 kilogramos. Los esfuerzos fueron en cargas en tipo von Miesen con megapascales, y los desplazamientos máximos del injerto. Encontramos que en una carga máxima de 150 kilogramos equivale a un desplazamiento de 0.05 milímetros, o sea, el desplazamiento fue mínimo. Nada más como referencia, que un pascal es la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Ahora el análisis numérico. El análisis numérico se realiza con un programa ANSYS. En este caso se utilizan elementos tetraédricos SOLID 95 para la malla de elementos finitos de modelo tridimensional de tipo CAD, obteniéndose con esto 95.782 elementos y 157.633 nodos. Acuérdense, entre más nodos tengamos en un elemento finito, más se acerca a la realidad de un segmento, de un cuerpo que estemos haciendo. Aquí, ¿cómo lo hicimos? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Vamos a obtener la figura de una tomografía de nuestro paciente. Esa es la idea, personalizar el estudio. Lo vamos a obtener de un paciente, tomamos una tomografía, se realiza con cortes de 2 milímetros de cada cuerpo. Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque los radiólogos, los cortes que nos hacen a nivel vertebral, quieren ser de 5 o de 7 milímetros. Eso no nos sirve. Necesitamos convencerlos para que los cortes sean lo más pequeños posibles, en este caso 2 milímetros, y posteriormente todas estas imágenes se van a meter al software para reconstruir las vértebras por el método de elementos finitos. Una vez que tenemos las imágenes de la tomografía, entonces vamos a tomar un modelo de hilos. Este modelo de hilos vamos a dar posteriormente volumen para que nos dé exoluciones de perfiles del ATAC. Aquí tenemos ya la reconstrucción del modelo de hilos con volúmenes. Y posteriormente se utilizan los comandos, como viene sweep, extrude y hold, característicos de programas del CAD o del AutoCAD. Una vez que se tiene el volumen simplificado, se exporta a CAD, AutoCAD, Mechanical Desktop para realizar todas las tareas de modelaje. Cuando se obtiene el modelo, entonces exporta el archivo SAT a un programa de análisis de elementos finitos, en este caso fue el de ANSYS. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo empieza el modelo de hilos, ya la extrusión de los modelos, la reconstrucción que vienen siendo los nodos para darle la realeza de la vértebra. La reconstrucción ya aquí, incluso se le puso la placa anterior, el injerto y las vértebras. Y ya por fin se rellena, se le da color o textura a esta imagen para poder ver en una imagen tridimensional. Posteriormente estas se someten a cargas ya con los simuladores del software. Y aquí están los resultados para los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos que vamos a obtener mediante el ANSYS o el análisis. Aquí vamos a usar, obviamente, los que de von Mises, que es lo que estamos hablando, que nos hablan de cargas y torsiones. Aquí tenemos, obviamente, lo que viene siendo el desplazamiento a los esfuerzos de carga. Y el desplazamiento máximo fue a 0.05. Ya como conclusiones, los valores reportados por este estudio nos demuestran que las deformaciones no muestran un desplazamiento en relación al injerto y la superficie de los cuerpos vertebrales adyacentes, por lo que de acuerdo a los criterios de estabilidad descritos por Wettin by Yavi, si el desplazamiento entre dichos elementos supera 5 milímetros, entonces hablamos de una inestabilidad en la sección instrumentada, y por lo tanto no se logra una correcta fusión entre los elementos. De aquí que este trabajo proporciona los siguientes puntos finales. Se demuestra que colocando un espaciador vertebral, ya sea un hueso, una malla, una caja, con una angulación de las plataformas de entre 8 y 11 grados, recuperamos la lordosis cervical y la distribución de las fuerzas es uniforme, evitando además un desplazamiento. Si ustedes me preguntan cómo vamos nosotros a saber exactamente cómo logramos entre 8 y 11 grados, ya estando por ejemplo en quirófano, pues no es tan difícil, simplemente hacemos una inclinación
de aproximadamente de 3 milímetros. Aproximadamente 3 milímetros equivalen a 5 grados. Entonces, si hacemos 3 milímetros por plataforma, en conjunto tenemos 10, 11 grados. Este es un modelo preliminar que va a permitir evaluar situaciones diversas en cargas con propuestas por los médicos cirujanos con la idea de conocer los comportamientos de los elementos y determinar previa intervención con la geometría adecuada del injerto óseo. Esto ahorita lo estamos pensando en columna, lo hemos usado ahí. Y lo más importante de este trabajo es que es personalizar e individualizar el estudio por paciente, ya que se puede lograr con una sola tomografía del segmento afectado. Más o menos ya con el programa completo, estamos hablando que en 48 horas podemos tener una reconstrucción y una simulación de cargas en la computadora y decir si mi paciente es adecuado para colocarle placas, barras, cajas o algún otro tipo de sistemas. Y ya, como un proyecto a futuro, continuamos realizando investigaciones del simulador de cargas por medio de elementos finitos, pero vamos a usarlo con diversas estructuras de la columna. Y también estamos ya pensando con nuestros huesos de la economía del cuerpo. El próximo proyecto que queremos hacer es en cuestión de cadera, para poder terminar y poder hablar en un futuro de poder hacer prótesis ya personalizadas, ¿sí? En un futuro. Y no tengamos que estar hablando de que las prótesis de cadera son diseñadas principalmente para personas europeas o norteamericanas. Y aquí no tenemos eso. Quiero también comentarles que este trabajo aproximadamente llevamos 9 años de investigación, ¿sí? Entonces es un trabajo bastante grande. Es muy poco tiempo para poder hablar de muchas cosas que tuvimos, pero a grandes rasgos eso es lo que tenemos. Quiero dar un agradecimiento también a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, que son los que nos apoyan con todo este tipo de cargas. Incluso los diseños de software es propuesto y hechos por ellos mismos. Muchas gracias. Bueno, Doc, le damos la entrega de su reconocimiento, un regalo, y no sé si tengan alguna pregunta sobre el tema. Sí, Alejandro, quiero felicitarte. Estaba precioso el diseño de tu trabajo. Se me ocurren dos cosas. Una, cuando diseñaste la hipótesis, se pensó en hacer una medición también de la lordosis lumbar y de su gifosis, con la finalidad de tener en cuenta el balance sagital de cada uno de los pacientes, porque podríamos pensar que solamente teniendo en cuenta el segmento cervical se podría perder algo del balance sagital en lumbar y después tener consecuencias con eso. Y la otra pregunta es la tabla que mostraste ya, en donde se mostraba el desplazamiento de los injertos, ¿no se comparó contra injertos que no estaban modelados en lordosis? Sí, sí es el estudio. Sí es el estudio comparativo con injertos en forma trapezoidal y con injertos de forma recta, como los que normalmente usamos. Pero ya no pude meter aquí el estudio comparativo. Acuérdate, cuando fue presentación para el Congreso, nos dan 8 minutos para presentarlo y eso con preguntas y respuestas, ¿no? Entonces es un trabajo, como comentaba, es un trabajo de 8 años, un trabajo enorme, en el cual yo creo que tendríamos que echarnos casi 1 hora para poder hablar de todo ampliamente. Sin embargo, todo eso lo tomamos en cuenta. El balance sagital es muy importante y también lo tomamos en cuenta, obviamente, con la cuestión cervical y la cuestión lumbar. Y la otra, en la cuestión del estudio comparativo, sí tenemos también los resultados del injerto sin angulación y con angulaciones, pero sí tenemos. Y sí hay diferencias muy importantes. ¿El estudio donde ya viene lo del balance sagital también ya se publicó? No, ese todavía no lo publicamos. Ahorita no se ha publicado ahorita así como que fue una introducción. De este todavía tenemos mucho que poder escribir de acá. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos al doctor y vamos a pasar de nuevo a la última plática.